de cruzamientos entre variedades de guisantes, unos verdes frente a otros amarillos. Y estas variedades, entre lo que es en sí lisas, las variedades de los guisantes, o comúnmente llamado en sí las arvejas, entre las variedades lisas frente a las rugosas. De esta manera, Gregorio Mendel descubre que existe un factor presente en los gametos responsables de la transmisión de los caracteres, que ahora se conoce como gen, el cual se transmitía sin mezclarse con otros genes al distribuirse entre sus descendientes. Los experimentos de Mendel, muchos de estos experimentos llevaría al descubrimiento de comportamiento genético de los seres vivos. En sí, escoge los cultivos de arvejas, de los cuales Mendel en sí va dando referencia a 7 rasgos característicos, de los cuales es la forma de la semilla, si es un rasgo dominante, un rasgo recesivo, lisa, arrugada, color de la semilla, amarillo, verde, forma de la vaina, esta forma de la vaina, ¿no? Que en sí puede ser la forma de la vaina recta o curva, o como dice aquí, hinchada, contraída, color de la vaina, verde, amarilla, color de la flor, púrpura, blanca, ubicación de la flor en las uniones de las hojas, en las puntas de las ramas, tamaño de la planta, alta o enana, ¿no? Entonces va haciendo diferencia referente a estas investigaciones que ha hecho Gregorio Mendel de acuerdo a lo que es en sí las variedades de los guisantes o comúnmente llamados arvejas. Dentro en sí de lo que son las leyes de Mendel, primera ley, principio de la uniformidad, ¿no? O ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Entonces, cuando se aparean líneas puras diferentes para una característica, la descendencia presenta en forma uniforme el fenotipo del progenitor, que posee el fenotipo dominante independientemente si es macho o hembra, es decir, de la dirección de apareamiento. ¿Qué es fenotipo? Es la expresión de él en sí. Son todas las características medibles, aquellas características cualitativas que pueden ser medibles, como el color de los ojos, el color del cabello, la inteligencia, la estatura. El genotipo, el tipo de genes que posee un individuo. Gen, unidad de herencia, unidad de ADN, lugar fijo de un cromosoma. Locus, la localización exacta de un gen en un cromosoma. Segunda ley de Mendel, que es la ley, esta ley de segregación, ¿no? Entonces, esta segunda ley, o también denominada como principio de distribución independiente, o ley de la segregación de los caracteres de la segunda generación filial. Cada carácter de los individuos en sí es heredado por factores hereditarios. El gen está determinado por un par de alelos que pueden ser iguales, y esto se denomina como homocigotos o diferentes heterocigóticos, dominantes o recesivos. Y aquí tenemos en sí el filial 1, en lo que es heterocigóticos, que en sí están apareados con heterocigóticos, ¿no? Que van a dar lugar a lo que son, en el cruce que se va a realizar, va a dar lugar a lo que es, en lo que es la filial 2, heterocigóticos dominantes, homocigóticos, pero homocigóticos dominantes, heterocigóticos y homocigóticos recesivos. Tercera ley o ley de segregación independiente. Este principio en sí de lo que es independencia de los caracteres se va a dar en sí referente a diferentes rasgos que son heredados independientemente unos de otros. Entonces no existe una relación entre ellos, por lo tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia del otro.
Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separados del mismo cromosoma. Entonces, los alelos de un gen se separan de forma independiente, como lo hacen los alelos de otro gen. El resultado indica que el FLIAL2 obtenida no es separada por la segunda ley y se forman dos fenotipos nuevos. Herencia monogénica, o también denominada como herencia mendeliana. El gen está constituido por un segmento de ADN, constituyendo la unidad hereditaria específica para la producción de una proteína definida. Los genes se encuentran en sitios específicos de los cromosomas, denominándose locus al sitio o posición que ocupa en el cromosoma. En plural de locus es loci. Alelo es uno de los dos genes para un rasgo determinado que tiene una ubicación específica en cada cromosoma homólogo. Los genes para un mismo carácter se denominan alelos. ¿Qué es dominancia y recesividad? En la herencia mendeliana, los rasgos que se manifiestan durante la primera generación son dominantes, o sea que se expresan aun cuando se encuentran presentes en uno de los dos cromosomas homólogos en condición heterocigótica, por lo que los genes dominantes se expresan siempre en el fenotipo. El gen que no se manifiesta frente a un gen dominante se denomina recesivo y solo se expresa cuando se encuentren ambos cromosomas de un mismo par, o sea, en condición homocigótica. Se anota con letras mayúsculas a los genes dominantes y con letras minúsculas a los genes recesivos. ¿Qué es fenotipo? El fenotipo son todas las características medibles como el color de la piel, cabello y grupo sanguíneo. El fenotipo en sí es la expresión de los genes. Genotipo. El genotipo es el conjunto de genes de un organismo y este genotipo también recibe el nombre de genoma. Homocigótico. ¿Qué es homocigótico? Los individuos homocigóticos se llaman puros, ya que se caracterizan por pares de genes idénticos, de idénticos alelos, es decir, alelos similares que producen solo un tipo de gameto, presentando así las mismas letras, como tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Homocigótico, homocigótico dominante, homocigótico recesivo, homocigótico dominante, homocigótico recesivo y homocigótico recesivo. Heterocigótico. Se llama heterocigóticos o híbridos a los individuos con diferentes pares de alelos que determinan una característica. En la medida en que los heterocigotos, los pares de alelos son diferentes y están presentados por la unión de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, como tenemos aquí, ¿no? Heterocigótico. La letra A mayúscula y la letra A minúscula. La letra B mayúscula y la letra B en sí minúscula, ¿no? Entonces, están presentados por la unión de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué es línea pura y portadores? Los individuos con antecedentes genéticos similares constituyen lo que se denomina línea pura, o también denominado como cepa o variedad o raza. El apareamiento de los individuos con parentescos cercanos por muchas generaciones se denomina como endogamia. Se llama portador al individuo heterocigótico que posee un alelo recesivo cuya expresión fenotípica se oculta por el efecto de un alelo dominante normal. ¿Qué es simbolismo? Tipo común. Para simbolizar los alelos dominantes o recesivos en muchos organismos como ser las plantas o animales, cuando el fenotipo es más común que otro fenotipo en una población se denomina tipo común. Y al fenotipo observado raramente se le denomina tipo mutante. ¿Qué son los alelos codominantes o también denominados como alelos intermedios o pseudo codominantes? Se denomina estos alelos codominantes
aquellos que carecen de características de dominancia o recesividad. Cada alelo es capaz de expresarse en cierto grado en la condición heterocigótica. El genotipo heterocigótico da lugar a diferentes genotipos homocigóticos. Los alelos codominantes o intermedios se designan con símbolos en letras mayúsculas y con caracteres subescritos diferentes. La letra mayúscula indica que cada alelo puede expresarse en cierto grado, aún en presencia de su alelo alternativo. Alelos letales. Los alelos letales en sí pueden manifestarse fenotípicamente, dan como resultado la muerte al individuo. Pueden en sí dar lugar en el periodo prenatal o postnatal, o antes de alcanzar la madurez. Un alelo letal totalmente dominante se origina por mutación de un alelo normal. Los individuos con alelo letal dominante mueren antes de que tengan descendencia. ¿Qué es penetrancia y expresividad? La penetrancia es la capacidad de un gen o una combinación de genes para expresarse de manera parcial fenotípicamente y su expresión puede ser variable. La expresividad es el grado de efecto producido por un genotipo penetrante y puede ser leve, moderado o grave. La expresividad equivale a la gravedad clínica. ¿Qué es la penetrancia reducida y la expresividad variable? Es más común en las genealogías. Lo que es en sí pueden ser autosómicas dominantes o recesivas. Un gen letal recesivo que carece de penetrancia y de expresividad completa, en sí, el 100% de los individuos antes de estos alcanzan la madurez sexual. Estos genes se llaman semiletales o subvitales. Alelos múltiples. Los alelos múltiples, en un locus hay más de 2 alelos alternativos posibles. El número de alelos de cualquier individuo posee en sí 2, uno en cada cromosoma homólogo. Entonces, cuando hay más de 2 tipos de alelos que son identificados para un mismo locus, tenemos una serie alélica múltiple. La letra mayúscula es el alelo que es dominante sobre los demás de la serie. La letra minúscula, que es un alelo que es recesivo a todos los otros de la serie. Entonces, los alelos intermedios en su grado de dominancia entre esos 2 extremos son generalmente designados con la letra minúscula con algún subscrito adecuado. Y tenemos alelos múltiples, ¿no? Y un ejemplo en sí de alelos múltiples es el sistema en sí, el grupo sanguíneo ABO. Tenemos alelo A, B, alelo en sí O, AB, ¿no? Primero AB, O, pero aquí está al revés, ¿no? O, AB. Alelo A, tipo de herencia dominante. Fenotipo tipo A y genotipo A, ¿no? Entonces, alelo B, dominante. Tipo B en sí, genotipo B. Lo que es alelo O, recesiva, tipo O. Y tenemos el genotipo, ¿no? Que sería un homocigótico, ¿no? Homocigótico, recesivo. Grupo sanguíneo AB, codominante. Tipo AB, y aquí tenemos en sí genotipo, ¿no? Que también en sí sería heterocigótico, ¿no? Entonces, codominante. Entonces, un claro ejemplo de alelos múltiples es el sistema o el grupo sanguíneo ABO. Tipos básicos de apareamiento en sí. Y un ejemplo para lo que es los apareamiento, podemos ver un ejemplo en el albinismo, ¿no? Que en sí son 6 tipos básicos posibles de apareamiento en lo que es el albinismo. Y tenemos en sí, referente al albinismo, que puede dar lugar a 6 tipos de apareamiento, que es un ejemplo. Y estos 6 tipos de apareamiento, en los cuales
puede haber apareamiento entre homocigóticos dominantes, ¿no? Que el genotipo en sí de estos, todos serán dominantes, ¿no? Dominantes homocigóticos, dando lugar al fenotipo que todos serán normales, ¿no? Entonces, lo que es referente a la dominancia en lo que va a ser el genotipo-fenotipo va a ser normal. Y lo que es homocigótico recesivo va a dar lugar a lo que es el albino, ¿no? O albinismo. Tenemos aquí apareamiento entre homocigóticos dominantes, que va a ser este apareamiento entre heterocigóticos, ¿no? Heterocigóticos, lo cual va a dar al genotipo un medio homocigóticos dominantes, un medio heterocigóticos, todos normales. El apareamiento entre homocigóticos dominantes y el cruce o apareamiento entre homocigóticos recesivos, todos serán, en el genotipo, todos van a ser heterocigóticos, entonces todos normales. Apareamiento entre heterocigóticos, lo cual va a dar como resultado el genotipo un cuarto, lo que es homocigóticos dominantes, un medio heterocigóticos y un cuarto homocigóticos recesivos. En el fenotipo, 3/4 normales, un cuarto albinos. Apareamiento entre heterocigóticos, lo que es en sí con homocigóticos recesivos, lo cual va a dar en el genotipo un medio heterocigóticos y un medio lo que son homocigóticos recesivos. En el fenotipo, un medio normales, un medio albinos. El apareamiento o el cruce entre homocigóticos recesivos. Todos en el genotipo serán homocigóticos recesivos y en el fenotipo todos albinos. Es un claro ejemplo referente a de lo que es el albinismo, ¿no? Que puede ser 6 tipos básicos y posibles de apareamiento. Ejercicios. A ver, dentro de lo que son estos ejercicios, primeramente vamos a leer el ejercicio. En la especie humana, el fenotipo, que es la habilidad de la mano derecha, es dominante sobre el zurdo recesivo. Una pareja de heterocigotos se casan. ¿Cuál será la probabilidad de tener hijos zurdos o diestros y qué prototipo pueden originar? Vuelvo a leer. En la especie humana, el fenotipo, que es la habilidad de la mano derecha, es dominante sobre el zurdo recesivo. Una pareja de heterocigotos se casan. ¿Cuál será la probabilidad de tener hijos zurdos o diestros y qué prototipo pueden originar? Primeramente vamos a anotar los datos, ¿no? Diestro, dominante. Zurdo, recesivo. El cruce en sí se va a dar entre lo que es un varón, dice, heterocigoto, y una mujer heterocigoto. Entonces, en el cuadro de Punnett vamos a representar en sí referente a este apareamiento cruce. Varón, heterocigoto, mujer, heterocigoto. Y tenemos aquí los genes, ¿no? Que en sí va a dar lugar, dice, a lo que va a ser la formación de en sí. Tenemos aquí dando el cruce homocigótico dominante, heterocigótico, heterocigótico y homocigótico recesivo. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de tener hijos zurdos o diestros y qué prototipo pueden originar? Entonces, como resultado, dará lugar a 3 hijos diestros, que es el 75%. 1
homocigótico dominante. 2 heterocigóticos. Un hijo zurdo, homocigótico recesivo, que representa el 25%. Y el prototipo será entonces 1 sobre 2, 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un diestro homocigótico, diestro heterocigótico y zurdo recesivo. Como vemos aquí, ¿no? En el apareamiento. Homocigótico dominante, heterocigótico y homocigótico recesivo. Entonces, vuelvo a recalcar. El resultado dará lugar a 3 hijos diestros, 75%, un homocigótico dominante y 2 heterocigóticos. Un hijo zurdo, homocigótico recesivo, el 25%. Y el prototipo será 1 sobre 2, 1, lo cual dice diestro homocigótico, diestro heterocigótico y zurdo recesivo. A ver, en el segundo ejercicio. Un hombre del grupo sanguíneo A, heterocigoto, se casa con una mujer del grupo sanguíneo O. Determine la probabilidad fenotípica y genotípica de sus hijos. Y tenemos primeramente en sí, vamos a colocar los datos. Dice hombre, el hombre en sí, heterocigoto, ¿no? Un hombre con grupo sanguíneo A, heterocigoto. Mujer del grupo sanguíneo O. Entonces, hay que determinar la probabilidad fenotípica y genotípica de los hijos. Y aquí tenemos en lo que es el cuadro de Punnett, ¿no? Hombre, grupo sanguíneo A, heterocigoto. Se casa con una mujer del grupo sanguíneo O. Entonces, hay que determinar la probabilidad fenotípica y genotípica de los hijos. La probabilidad genotípica, dice, ¿no? Que va a dar en sí, en el cruce, en el apareamiento, que va a dar lugar a lo que son 2 hijos heterocigóticos, 50%. 2 hijos homocigóticos, 50%. La probabilidad fenotípica entonces sería 2 hijos del grupo sanguíneo A, que es el 50%, y 2 hijos del grupo sanguíneo O. Bueno, dentro de lo que es una herencia mendeliana monogénica, también en sí vamos a determinar lo que es una herencia autosómica dominante y lo que es una herencia autosómica recesiva. Herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante, de los 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par es sexual. Las enfermedades son productos de un gen autosómico dominante. Basta la presencia de un solo gen para que se produzca la enfermedad. Y dentro de lo que es en sí una herencia, está grabando, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Dentro de lo que es una herencia autosómica dominante, un claro ejemplo es la condroplasia, que es una forma de enanismo, ¿no? La condroplasia es una herencia en sí autosómica dominante más conocida. Y en forma, dice, se manifiesta en forma letal, en forma homocigótica. ¿Cuáles son las características referentes a la condroplasia? Van a presentar en sí lo que es macrocefalia, abombamiento frontal, disminución de la base del cráneo, nariz en silla de montar, retroposición mediofacial, prognatismo mandibular, lo que es manos en tridente, distancia interpedicular acortado hacia distal, anomalías vertebrales, piel en acordeón, pelvis angosta, acetábulos horizontales, diáfisis cortas y anchas. El gen A es dominante y su alelo A es normal. Entonces, en un apareamiento, dice, entre lo que es heterocigóticos y
homocigóticos recesivos se transmiten a los hijos, dejando la posibilidad del 50% de la descendencia queden afectados. Padre afectado, madre normal, ¿no? Heterocigótico, homocigótico recesivo, lo cual va a dar lugar, dice, en lo que es el cruce o apareamiento, en el cuadro de Punnett, como vemos aquí, lo que es heterocigóticos y lo que es homocigóticos recesivos. Entonces, afectado, normal, afectado y normal. ¿Cuáles son las características del gen autosómico dominante en el árbol genealógico? En sí, estas características en sí de un gen autosómico dominante en el árbol genealógico, ¿no? Una de las características es que el rasgo aparece en todas las generaciones, como vemos aquí, ¿no? Primera, segunda y tercera generación. 2, que la proporción afectada es del 50-50 para ambos sexos. El riesgo de descendencia afectada es del 50%. 4, las personas no afectadas no transmiten la enfermedad. Y 5, la aparición y transmisión no depende del sexo. Dentro de lo que es referente a estas herencias autosómicas dominantes se encuentra la braquidactilia tipo A1, que es la primera condición mendeliana demostrada en el hombre y se debe a una reducción de las manos a expensas de la falange media. Factores que dificultan el diagnóstico: 1, la penetrancia incompleta. Los individuos portadores del gen no expresan el mismo. La expresividad variable. La acción de los genes no es constante clínicamente, puede ser severa o tenue. Las mutaciones frescas. Sin historia familiar aparece la enfermedad o la mutación espontánea. Mosaicismo germinal. Mutación afecta solo al tejido germinal de uno de los progenitores. La codominancia. 2 genes dominantes comparten la dominancia respecto a otro, como el grupo sanguíneo, AB o O. Dentro de las patologías relacionadas de la herencia autosómica dominante también se encuentra lo que es la hiperescolesterolemia familiar, que es una alteración del cromosoma 19. La enfermedad de Huntington, que es la degeneración progresiva del sistema nervioso central. La alteración en sí en el cromosoma 4 que provoca la repetición excesiva del gap 36 a lo que es 36 100 veces más de lo normal, ¿no? Que es de 10 a 28. ¿Cuáles son en sí referente a los síntomas que presenta esta enfermedad de Huntington? Es decir, los cambios de comportamiento que pueden ocurrir antes de los problemas del movimiento, y los cuales son comportamientos antisociales, alucinaciones, irritabilidad, mal humor, inquietud o impaciencia, lo que es paranoia, edad de comienzo que se da esta enfermedad de Huntington dentro de los 30 a los 50 años. Los síntomas de los niños que van a presentar rigidez, movimientos lentos, temblor. El glaucoma congénito infantil también está dentro de una herencia autosómica dominante. La polidactilia en sí, debido, ¿qué es la polidactilia grupo? Ustedes ya han llevado en lo que es embriología 2. Polidactilia. Un dedo a más, doctora. Uno o más dedos. Un dedo más cantidad de los 5 dedos. ¿Cómo es la polidactilia? Mayor cantidad. Más dedos de lo normal. Mayor cantidad. Como decía su compañero, ¿no? Es una anomalía, ¿no? Es una característica por la presencia de más de 5 dedos, que se puede dar lugar a nivel de las manos o de los pies. Síndrome de Marfan, ¿no? El síndrome de Marfan que afecta al tejido conectivo, lo cual va a presentar este síndrome de Marfan, lo que es pecho en quilla, las extremidades largas, hipermotilidad articular, dientes apiñados, dedos largos. Y puede presentar en sí a nivel de lo que es, a nivel del cristalino, una mancha rojiza,
a nivel del cristalino. Herencia autosómica recesiva. Esta herencia autosómica recesiva solo se manifiesta clínicamente en los individuos homocigóticos. En sí, la dosis doble de genes, una del padre y otro de la madre. Y aquí tenemos, ¿no? A, gen normal, A, gen alterado. Entonces, padre, madre. El apareamiento entre lo que son heterocigotos. Y tenemos en sí lo que es homocigótico dominante normal, heterocigótico portador y homocigótico recesivo afectado. ¿Cuáles son las características referentes a lo que es la herencia autosómica recesiva? Los rasgos en sí saltan generaciones, ¿no? Solo aparecen una de las generaciones. 2, no hay predilección por el sexo. 3, la pareja de individuos portadores sanos tiene el 25% de probabilidades de tener un hijo afectado. 4, la mayoría de individuos afectados de la parentela son normales. 5, la mayor frecuencia, en sí, se da mayor frecuencia de consanguinidad entre progenitores. Entonces podemos ver a lo que es una herencia recesiva, en sí, autosómica recesiva, ¿no? Estas características en el árbol genealógico, ¿no? 1, que el rasgo salta generaciones y que generalmente las personas afectadas aparecen en una sola generación. 2, no existe predilección por un determinado sexo. 3, una pareja de individuos sanos, pero portadores de la condición, tienen el 25% de probabilidades de tener un hijo afectado en cada embarazo. 4, la mayoría de los individuos afectados tienen padres y parientes normales. 5, existe mayor frecuencia de consanguinidad entre los padres de los afectados. La consanguinidad, ¿no? El riesgo de transmitir las enfermedades recesivas mayor entre parientes próximos. Tenemos primos hermanos, 1/8, primos de segundo grado de 1 a 32, primos terceros de 1 a lo que es 128, ¿no? ¿Cuáles son las patologías autosómicas recesivas? La anemia de glóbulos falciformes. Los glóbulos rojos normales se mueven libremente dentro de los vasos sanguíneos. Los glóbulos rojos anormales en sí se atoran en su tránsito dentro de los vasos sanguíneos. La enfermedad de Tarsha, que es un defecto del cromosoma 15. Esta enfermedad de Tarsha se caracteriza en sí que se va a manifestar en lo que es la forma clásica infantil, lo cual va a presentar lo que es retraso del desarrollo, mancha rojo cerezo, hipotonía, espasticidad, irritabilidad al ruido, epilepsia y macrocefalia. La fibrosis quística, que es la acumulación de moco en vías respiratorias y páncreas, ¿no? La fibrosis quística, que es la enfermedad congénita que afecta principalmente a lo que son los pulmones o el aparato digestivo. En los pulmones, la producción anormal de moco espeso, pegajoso, que bloquea los conductores respiratorios y propicia así la proliferación de bacterias. En el aparato digestivo, el moco tapa el flujo de enzimas pancreáticas. Dentro de otras en sí patologías autosómicas recesivas, la fenilcetonuria, que es un defecto de la fenilalanina hidroxilasa, que aumenta, ¿no?, la concentración de fenilalanina. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que van a presentar? En sí, un deterioro mental que comienza con incoordinación motora y que va empeorando y provoca flacidez muscular. Las manchas rojo cerezo, atrofia óptica, ceguera, sordera, demencia progresiva, crisis epilépticas, retraso de crecimiento, irritabilidad, apatía, desgano, temblor de las manos, defectos del habla.